Muy bien, en la sesión de hoy vamos a trabajar un nuevo tema y él corresponde a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es estudiar y determinar las ecuaciones polares, gráficas y relación entre las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas. ¿Y qué aplicaciones tendría eso en el campo de las matemáticas que estamos estudiando? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cómo podemos trabajar o en qué consiste un gráfico en coordenadas polares. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es fijar el polo o origen, ¿cierto? Fijamos el origen, un rayo inicial desde O hasta este punto. Luego, cada punto se puede localizar con un par de coordenadas polares, R y θ, donde R corresponde al radio, es decir, la distancia desde el punto al origen, y θ es el ángulo que se proyecta con la horizontal, como ustedes están viendo acá. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un punto aquí, se le mide con un radio, le vamos a llamar R1 y un ángulo θ1. Este sería θ1. Y acá tendríamos otro puntito que tendría un radio 2, por ejemplo, θ2. Entonces, aquí hay una radio 1, acá hay un radio 2, este sería θ sub. Entonces, básicamente esa es la forma en cómo nosotros trabajamos en coordenadas polares. Medimos un radio y medimos un ángulo de inclinación con respecto a la recta esta horizontal que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Lo importante es entender de que en términos prácticos nosotros siempre vamos a trabajar, podemos trabajar en sentido antihorario por convención. Pero los ángulos tienen una doble lectura. Y eso lo podemos entender de la siguiente manera. El ángulo asociado P no necesariamente es único. Por ejemplo, el punto P, 2, pi sextos, es un punto, si yo lo dibujo, vamos a dibujar, ¿ya? Cuya distancia es 2, ¿ya? Aquí lo voy a dibujar, ¿ya? Esta distancia es 2, y el ángulo que proyecta es pi sextos, ¿ya? O 30 grados, si ustedes quieren. Pero eso también se puede leer como 2, menos 11 pi sextos. Es decir, yo podría leer el ángulo en el otro sentido, en el sentido negativo, y ese ángulo sería menos 11 pi sextos. Entonces, a eso se refiere con que las lecturas no son únicas. ¿Ya? El ángulo lo puedo leer en sentido positivo o en sentido negativo. Y el radio también te puede leer de esa manera. Fíjense. El radio también puede leerse de manera distinta. Por ejemplo, el punto 2,7 pi sextos, ¿ya? Digo radio 2, bueno, 7 pi sextos es un punto que está acá, en el tercer cuadrante. ¿Cierto? Este ángulo es 7 pi sextos. Y esta distancia 2. O también podríamos pensar en menos 2, pi sextos. Si este es 2, menos 2 va en el sentido contrario, y pi sexto sería el ángulo que estaríamos leyendo aquí. ¿Cierto? Podríamos leerlo desde ahí, ese pi sexto. ¿Ya? Entonces, claramente, no existen lecturas únicas de los puntos en el plano como tal. ¿Ya? Sin embargo, la más utilizada siempre es la que va en sentido de lectura del ángulo antihorario. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hablar justamente sobre la forma en cómo vamos a definir estas curvas polares. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a fijar un R distinto de 0. El punto P, R0, θ, permanece a R0 unidades desde el origen, es decir, esta es la distancia. Y P define una circunferencia de radio R0 con centro O. Es decir, lo que yo les comentaba en algún momento es que en coordenadas cartesianas nosotros teníamos puntos que se definían a partir de rectángulos. O sea, yo tenía un punto X y un punto Y, y ese punto definía un rectángulo, ¿cierto?
Al unir esta línea con esta línea, yo podía juntarlo de esa manera. Sin embargo, las coordenadas polares no. Como tengo un radio y un ángulo, esa coordenada puede describir círculos. Por lo tanto, ahora siempre vamos a estar graficando, como quien dice, en círculo. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante entenderlo. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, sea R igual a 1 o R igual a menos 1, ambas representan la ecuación de una circunferencia de radio 1 y de centro O. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir eso? Que independiente del ángulo, el radio en todas las direcciones que yo dibuje aquí siempre va a ser 1. R igual a 1 es un círculo de radio 1. Si tuviera R igual a 5, tendríamos un círculo de radio 5, y así sucesivamente. Sin embargo, si yo tengo θ igual pi sexto, o θ igual 7 pi sexto, o bien θ igual a menos 5 pi sexto, todas representan una recta que pasa por el origen y de ángulo pi sexto. Es decir, lo voy a dibujar con rojo. θ igual pi sexto significa que justamente son todos los valores, ¿ya? Todos los R's, por decirlo de alguna manera, ahí, cuyo ángulo de inclinación es pi sexto. Puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese, puede ser ese. Cualquier radio, ¿cierto? Este sería θ igual pi sexto. Ahí estoy hablando de la ecuación de una recta, de todos los puntos que pasan por esa inclinación. En cambio, en azul, estamos hablando de R igual a 1, que son todos los puntos que están a la misma distancia de este punto, pero en cualquier dirección angular, en cualquier ángulo. Ya, entonces vamos a ver algunos conjuntos para entenderlo. Ejemplo. Graficar. Vamos a graficar el conjunto R0, que son todos los puntos R, θ, tal que 1 menor o igual que R menor o igual que 2, y θ entre 0 y pi medios. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es graficar primero el ángulo. ¿Ya? Nosotros nos vamos al plano y decimos, mira, son todos los ángulos claros que están entre 0 y pi medios, es decir, entre 0 y 90. ¿Ya? Yo lo voy a marcar acá con destacador. El ángulo 0 está acá, el ángulo 90 o pi medio está acá. ¿Ya? Entonces sería toda esa zona. Y por otro lado tenemos todos los radios tal que, por un lado tenemos 1, y por el otro lado tenemos 2. O sea, son todos los elementos que están a una distancia, como ustedes están viendo ahí, entre 1 y 2 para el radio. Entonces, si nosotros graficamos, tenemos ese círculo, tenemos ese círculo. Entonces, son todos los elementos que están en este cuadrante y que cuyo radio está entre 1 y 2. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, claramente la zona de graficación R0, son todos los puntos que se encuentran en esta franja. Todos los puntos que están en esa franja. Vamos a ver otro ejemplo. R1. R1 es el conjunto de los R, θ, tal que R es cualquier real, ojo, cualquier número real, y tenemos el ángulo 2 pi tercios, θ, 5 pi sexto. Ya, entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, R es cualquier radio, o sea, aquí no hay ningún límite desde el centro hacia allá.
Lo que sí es que hay dos fronteras, 2 pi tercios, el ángulo 2 pi tercios y el ángulo 5 pi sexto. Entonces, ustedes lo que hacen es dibujar un sistema cartesiano y usted dice, mire, yo ubico el ángulo 2 pi tercios, el ángulo 2 pi tercios corresponde a 120 grados aproximadamente, eso está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Más o menos sería algo así, 2 pi tercios. Y 5 pi sexto es un ángulo que está un poquito más arriba de los 180 grados. Eso es pi menos pi sexto. Entonces, sería algo como esto. Más o menos. Tenemos 2 pi tercios, tenemos 5 pi sexto. Son todos los ángulos, todos los valores de teta que están entre medio de estos dos. Y R es cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, sería toda esta zona completa. Sería toda esa zona que genera esa abertura. Y por supuesto también la opuesta, que sería esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, de esa forma se grafican regiones en coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se me olvidó poner los ejes. Ahora tendríamos X, Y. Y acá tendríamos X, E, Y. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que se producen entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares? Bueno, la relación que se produce entre las cartesianas y las polares es la siguiente. Consideremos la relación lo siguiente. Vamos a tener un sistema de coordenadas cartesianas X e Y. Vamos a dibujar un círculo de radio R. Ahí está. De radio R. Vamos a dibujar un punto por aquí. X, Y, en el plano cartesiano. Que va a tener también su correspondiente P, TR, teta. Y vamos a unir una línea que vaya del origen a este punto, por supuesto mide R. Y además tenemos que en esta circunstancia se puede armar un triángulo rectángulo, donde acá tendríamos X, y por supuesto el ángulo respectivo teta. Desde ese punto de vista, usando la trigonometría que conocemos, ¿ya? De la trigonometría, podemos decir que coseno de teta es X sobre R, ordenada sobre el radio. Es decir, que X es igual a R coseno de teta. Y seno de teta es la abscisa, perdón, esta es la abscisa sobre el radio, esta es la ordenada sobre el radio. Es decir, que I es R seno de teta. Entonces, de aquí se ve claramente que esa es la relación que tenemos entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Si hacemos x cuadrado más y al cuadrado, podemos observar que esto es r cuadrado coseno cuadrado de teta
más r cuadrado seno cuadrado de teta igual a 1. ¿Cierto? Igual a, perdón, a r cuadrado por 1, y eso simplemente es r cuadrado. Entonces claramente vemos que una de las relaciones que se deducen acá tiene que ver con la ecuación del círculo que estamos observando ahí. Y por otro lado, ¿ya? Por otro lado, además, si x es igual a r coseno de teta igual a r seno de teta, entonces tenemos que y partido por x es igual a la tangente de x, ¿cierto? Donde podemos obtener alguna relación que nos permita deducir el ángulo. Entonces, estas son las ecuaciones fundamentales, ¿ya? Estas tres relaciones son fundamentales dentro de la trigonometría y dentro de las coordenadas polares como tal. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo para mostrarles justamente el tema de cómo podemos escribir, cómo podemos llevar una ecuación polar a una ecuación cartesiana y viceversa. Ejemplos. Dada alfa en R fijo, determine una ecuación polar. Su equivalente en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si x es igual a r coseno de teta igual a r seno de teta, entonces aquí tendríamos r coseno de teta por r seno de teta igual a alfa. O sea, esto sería r cuadrado igual a alfa. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces esta ecuación polar. Ahí está la ecuación en coordenadas polares. Decir equivalente a polares, estamos hablando simplemente del hecho de eliminar los parámetros x e y escribir la ecuación solamente en términos de r y de teta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Determine la ecuación polar para x menos pi al cuadrado más y al cuadrado igual a e al cuadrado. Entonces, sea x igual a r coseno de teta igual a r seno de teta. Nos queda r coseno de teta menos pi al cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta igual a e cuadrado. Resolvemos, entonces nos queda r cuadrado coseno cuadrado de teta menos 2r coseno de teta por pi más pi cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta igual a e cuadrado. Vamos a juntar acá y acá y nos va a quedar así. R cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta menos 2r pi coseno de teta más pi cuadrado igual a e cuadrado. Entonces, bueno, lo que podemos ver aquí claramente es que si factorizamos por r cuadrado, aquí te queda r cuadrado coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, un factor ahí, menos 2r pi coseno de teta más pi cuadrado igual a e cuadrado. Esto da 1 y te queda r cuadrado menos 2r pi
coseno de teta igual a e cuadrado menos pi cuadrado. Ya tenemos una ecuación cuadrática, ya, donde e y pi son constantes, y de esa manera entonces ya tendríamos la ecuación polar. Ahora, podríamos eventualmente despejar r en función de teta sin ningún problema. Ya, este sería nuestro equivalente polar. Pero también podemos despejar r en términos de teta. ¿Cómo? Ya, r cuadrado menos 2r pi coseno de teta más pi cuadrado menos e al cuadrado igual a 0. Entonces tenemos una cuadrática, tendríamos r igual a menos b, que en este caso sería 2pi coseno de teta, más menos raíz de b cuadrado, que en este caso sería 4pi cuadrado coseno cuadrado de teta, menos 4 ac, que sería pi cuadrado menos c al cuadrado, todo eso dividido por 2. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos una expresión como una función del ángulo teta si quisiéramos, pero ya con esto ya tenemos eliminadas las incógnitas x e y, que son las que nos interesan. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro ejemplo que corresponde a lo siguiente. Ejemplo 1, este era el primero. Ejemplo número 2, que es este que está aquí. Ejemplo número 3. El ejemplo 3 dice, si r es igual a cosecante de teta por e elevado a r coseno de teta, identifique la curva. O sea, escriba en coordenadas cartesianas y luego identifique la curva. Bueno, entonces, para hacer eso, recordemos, x igual a r coseno de teta igual a r seno de teta. Entonces, observemos. R igual a cosecante de teta por e elevado a r coseno de teta. Ya hay algo allá arriba. Este cosecante lo puedo escribir como 1 partido por seno. Ya aquí vamos a poner un por. Ahí sí. Multiplicamos por seno de teta, te queda seno de teta por r igual a e elevado a r coseno de teta. Entonces, esto es y. Y lo de arriba es x. Por lo tanto, la curva es igual a e a la x. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la función exponencial. ¿Ya? La curva corresponde a una función exponencial. Ya. Idem para, o sea, se pide lo mismo para r seno de teta igual al logaritmo natural de r más logaritmo natural de el coseno de teta. Entonces, aplicando las propiedades del logaritmo, ustedes ven que el logaritmo de una suma se transforma en producto, entonces te queda r seno de teta igual al logaritmo natural de r coseno de teta. Esto es y, y esto es x. Entonces aquí tenemos la función logaritmo. Arriba teníamos la exponencial, acá tenemos la logaritmo. Entonces, ejercicio 3.
Transforme a coordenadas polares la siguiente curva implícita. La curva implícita es x cuadrado más x por y más y al cuadrado igual a 1. Entonces, como x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, tenemos r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado coseno de teta seno de teta, r cuadrado seno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a juntar de la siguiente forma. Tenemos r cuadrado coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más coseno de teta seno de teta. Eso igual a 1. Entonces, esto de aquí vale 1, entonces nos queda r cuadrado factor de 1 más coseno teta seno de teta es igual a 1. Ahí ya tenemos una ecuación cartesiana. Ya esta corresponde a una ecuación cartesiana. Esta es una ecuación cartesiana. O sea, una ecuación polar, perdón. Ecuación polar.